creo que no es el mejor momento de los movimientos sociales en términos de su despliegue más enérgico, de su momento de aparecimiento y de impugnación del orden social y político de los diferentes países. Ahorita no estamos viendo estamos viendo pocos movimientos que logren, por expresarlo en buen mexicano, acalambrar las estructuras políticas e impugnar el orden de acumulación del capital, tal como lo vimos hace unos años. Sin embargo, también creo que hay un proceso muy amplio de reflexión al interior de muchos movimientos, o al menos eso está ocurriendo en los lugares que suelo conocer. Yo plantearía que hay dos debates realmente muy importantes. Un debate muy central es la cuestión de la posibilidad misma de continuidad de los propios movimientos, si es que no se hacen cargo de asuntos relativos a la garantía de su autonomía material, que es la única condición básica o la condición fundamental sine qua non de su autonomía política. Es decir, alguien que tiene que estar pidiendo plata no puede tener autonomía política, porque el que paga manda. Y eso es así hasta que no hayamos logrado disolver, trastocar, subvertir la relación del capital. Entonces, hay muchas experiencias que parecen chiquitas, que parecen desperdigadas, pero que en realidad están haciendo un esfuerzo muy interesante de consolidar sus condiciones de autonomía material en medio de este mar de precariedad en el que nos sumerge el neoliberalismo, en este mar de necesidades impuestas, generadas de este ataque sistemático a cualquier seguridad para garantizar condiciones justamente de reproducción de la vida social. Entonces, eso por un lado. Entonces no es el mejor momento desplegado, pero es un momento interesante porque se están pensando estas cuestiones. Por otro lado, lo que yo veo es que hay un enorme esfuerzo por reconstituir los términos de la acumulación del capital en consonancia, en coordinación con estos estados nacionales, sean reconstruidos como los estados progresistas o sean estos estados que se afianzan en su capacidad militar o paramilitar, pero que está totalmente imbricada, totalmente trenzada, con garantizar y asegurar condiciones de despojo, de sobreexplotación, de recursos naturales y de poblaciones. Esta última cuestión sería la condición que yo vería en México, en el Perú hasta cierto punto, en Colombia claramente, en Guatemala de una manera dramática, y en todo Centroamérica, Por otro lado, los estados, digamos, progresistas o neodesarrollistas reconstruidos, que han sido paridos por las luchas previas, que realmente llegaron a ser lo que son, por el conjunto de esfuerzos que miles y miles de hombres y mujeres, por la vía y por el modo como lo hagan. En Uruguay quizá sea muy institucional los términos de los aspectos políticos, pero de alguna manera se manifestó la indignación. De alguna manera, como lo han aprendido, como saben. En México nos solemos agarrar a balazos. Bueno, aquí capaz no. Y ninguna es peor o mejor, pero fue indignación manifiesta, fue capacidad de ocupar espacio público, fue capacidad de producir decisión política colectiva bajo pautas mucho más allá que las que se producen por la vía representativa y por la vía procedimental, las que parieron estos gobiernos progresistas. Estos gobiernos progresistas que ahora se han puesto como programa una reconstitución parcial de estados-nación fuertemente debilitados y que en realidad bloquean la posibilidad del movimiento. Entonces, si por un lado muchos movimientos están tratando de construir condiciones que aseguren su posibilidad de autonomía material, que garantiza su autonomía política,
Por otro lado, estamos en medio de una ofensiva muy grande que pretende despolitizar estos movimientos, en un sentido amplio de la palabra política, en el sentido, digamos, más clásico, ¿sí? De tener capacidad colectiva múltiple y poliforme para intervenir en los asuntos públicos que a todos incumben porque a todos afectan, no únicamente de las maneras que quedan pautadas ex ante. Los estados reconstruidos hasta cierto punto están haciéndole la tarea a estos procesos de acumulación en condiciones de gran debilidad. A mí lo que más me duele es que, sobre todo en los lugares donde el quiebre fue muy duro, donde la impugnación al orden establecido fue muy drástica, y en particular donde yo veo que fue la herida más profunda, digamos, a la trama de dominación colonial y capitalista, que fue en Bolivia, pero también fue muy fuerte en Ecuador, hasta cierto punto, en ciertos momentos, hace años ya, en México estaba cimbrándose el orden de mando y el orden que establece términos, digamos, aceptables para la acumulación de capital. En Argentina, vaya, en Argentina yo creo que también la impugnación fue muy profunda. El problema es que la cicatriz se construyó muy rápido y es una cicatriz queloide, es decir, ¿cómo imaginamos la revolución? ¿Cómo imaginamos la transformación social? Esa es una cuestión de la cual yo siento no hay una respuesta ni única, pero veo poco esfuerzo por trabajar las imágenes posibles, ¿no? Yo veo un problema en donde hay gobiernos progresistas, donde se ha generado, insisto, esta cicatriz queloide de restañar, de recoser este magma que salió, estas capacidades no solo destituyentes, sino reconstituyentes bajo otras lógicas políticas y económicas. Esta sutura horrorosa deja una gran tristeza en la gente, deja una gran anomia, produce una gran dificultad para entender qué es lo que pasa. Entonces, no sé, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Hay luchas importantes, la lucha reciente, la última, simplemente por decir, que ha sido la lucha contra la aprobación del Código de Minería, y la anterior a esa lucha, que fue la lucha por poder poner en discusión por dónde chingados pasa una carretera y que no pasara simplemente por un territorio para garantizar el tránsito rápido de mercancías, que le conviene mucho a quienes estén haciendo plata con esas mercancías, sí, y que no conecta pueblos. En fin, esas dos luchas, por solo mencionar dos, son luchas importantes, son luchas fuertes, son luchas que impugnan, pero son luchas que no alcanzan a rebasar y a reposicionar horizontes de transformación política un poquito más generales que sí se vislumbraron en los momentos más álgidos, vuelvo a insistir, del despliegue de los movimientos sociales en las calles. Entonces veo esta como doble cosa, ¿no? Por un lado, los esfuerzos por garantizar la autonomía política pueden permitir y habilitar condiciones para pensar otros pensamientos. Y esos pensamientos son los que tenemos que pensar. Y yo creo que esa es una tarea colectiva, producir imágenes de la transformación, discutir qué podríamos hacer, es decir, cómo se puede abrir el límite que nos marca la cicatriz queloide de los estados progresistas. Esa es la tarea a la que yo me dedico. El ejemplo zapatista es un ejemplo muy interesante, ¿no? Yo creo que los zapatistas abrevan de las más profundas tradiciones de la lucha maya, ¿no? Es una rebelión que se mantiene durante tantos años, pues bueno, 20 años desde que es explícita como rebelión, y que ensaya sistemáticamente las formas en las que puede tanto vincularse con otros para luchar al interior de México, que es un país un poco desbalagado, porque es un conjunto poco articulado de regiones, digamos, aunque centralmente comandado para los procesos de acumulación, para garantizar que al capital le vaya bien, aunque no hay tanto una integración, hay una diferenciación cultural, etcétera, muy amplia, ¿no? Pero los zapatistas han hecho muchísimos esfuerzos por
poner en discusión temas, por abrir la posibilidad de imaginación política del pueblo mexicano, etcétera. Y han hecho, en particular, una cosa que yo saludo mucho, han dado un apoyo muy, muy relevante y han puesto un poco su corazón en la articulación de los pueblos indígenas y las tramas comunitarias mexicanas que se articulan en el CNI, ¿no? En el Consejo Nacional Indígena, que es un espacio que en momentos ha llegado a ser muy potente. Pero al interior, esta cuestión de concentrarse desde 2003, tras un fracaso grande en términos de la política nacional en el 2001, concentrarse en consolidar sus condiciones de reproducción material que les garanticen su posibilidad de seguir manteniendo abierta su autonomía política y de ir discurriendo sus propios caminos, aún en condiciones de gran escasez de ciertas cuestiones materiales, que no de otras, ¿sí? Es algo que me parece muy relevante, ¿no? Entonces es cierto, no es que los movimientos estén construyendo caracoles en todos lados, porque cada quien pues tiene que aclimatar su experiencia a exactamente el lugar donde está, ¿sí? Y en unos lugares se puede de un modo y en otros lugares se hará y se podrá de otro. Pero esta preocupación por no tener que depender y por que no es cuestión de cortar lazos con el capital, pero es cuestión de no quedar plenamente subordinado al capital y de estar tratando de siempre regatear, discutir los términos en los que se entrega el tiempo, en los términos en los que se produce la decisión, en los términos en los que se acuerda con los de uno, pues, para poderse plantear propósitos comunes. Esta sutura la conozco sobre todo en el caso boliviano. Entonces voy a centrarme en ese ejemplo, digamos, porque pues puedo hablar con más conocimiento de causa de eso, ¿no? Pero no sé, quizá resuene con las otras experiencias. A mí me da la impresión que en el tiempo de las luchas aparecieron y se fueron formulando dos horizontes políticos claramente distinguibles desde la lucha. Un horizonte comunitario popular, ojo, que es muy difícil que se formule en un programa de lucha, que es muy complicado enunciar. ¿Por qué? Porque rebasa los términos de la comprensión canónica de lo político y porque realmente se plantea una reorganización de las cosas. Hay dos elementos que ahí sí se vislumbraron. Me parece que eso es sin duda. Se vislumbró un afán reapropiador de la riqueza material. Un afán reapropiador en el sentido de que se deseaba, se buscaba y se logró poner bajo control social riqueza material anteriormente expropiada por las políticas liberales. Entonces, un horizonte de reapropiación de riqueza material, pero la cuestión es que iba acompañada de un afán de reconstrucción de la capacidad social, de decidir sobre esa riqueza. Entonces, ese es un programa, ese es un camino, ese es un taque, pues, esa es una manera de caminar, es una vereda para andar, pues. Y esto empezó a proliferar, fue muy interesante. El año 2006, por ejemplo, en Bolivia, ya que es el primer año tras las elecciones y cuando ya Morales está gobernando en la primera gestión, no dejaban de caer y de llegar a ser discutidas, digamos, con el poder central, una serie de iniciativas desde abajo, que simplemente iban no a pedir permiso, sino a decir, che, Evo, vamos a hacer tal cosa, necesitamos tu apoyo político, porque va a estar complicado, o sea, vamos a empezar a impugnar tal o cual cosa. Con estas dos líneas, vamos a reapropiarnos de esta u otra riqueza material que nos ha sido expropiada y vamos a ponerla ensayando maneras de sujetarla al control colectivo. Bueno, pues ese es un programa de transformación en pleno. Y la otra cuestión, o sea, eso chocó contra lo que fue un horizonte de transformación muchísimo más deslucido, muchísimo más descafeinado, muy timorato, muy limitado, de reconstrucción
de una entidad estatal que vuelva a monopolizar la decisión, la capacidad de decisión, y que a partir de esa fuerza de concentrar la capacidad de decisión sobre asuntos locales, pretenda negociar con condiciones nuevas con el capital transnacional. En el caso boliviano, que fue un movimiento, ha sido un lugar así tremendamente importante de participación colectiva y donde la trama comunitaria es muy sólida, ese camino que estaba emprendiendo el gobierno boliviano no parecía estar mal, no parecía estar del todo mal. Es decir, una estrategia de pasitos chicos no parecía estar mal y la gente lo aprueba. Pero lo aprueba, sí, solo sí, se dice claramente lo que se está haciendo. Y pongo el ejemplo, para dar, de lo que ocurrió el 1 de mayo. El 1 de mayo del 2006 se plantea que ya se ha renacionalizado el petróleo, ¿no? Y se saca una manta gigante, tamaño gigante, que se cuelga en el Palacio de Gobierno. Bueno, y era una mentira. Y la gente sabía que era una mentira. Y la gente estaba indignada porque era una mentira. ¿Por qué? Porque lo que se había hecho era justamente lo que dije antes, que estaba bien, porque era calcular. Entonces, ¿por qué no salían a decir lo que podemos hacer ahorita es negociar tantito unos mejores términos? Este es el paso de ahorita. Y mañana ya veremos, ¿Ah? Porque ese diálogo entre una parte del movimiento que se convierte en poder se trunca. Ellos abdican de dialogar con la sociedad movilizada. ¿Para qué? Para mandarle. Y entonces concentran este poder de decisión y deciden mal. Y deciden mal porque es como si se dispararan en el pie. Yo así lo pienso, ¿no? Porque abdican de su propia fuerza, ¿no? Porque la fuerza no es de ellos ni de la institución estatal. La fuerza para transformar las cosas es de la gente movilizada. Y si la gente no se está movilizando y no está garantizando la posibilidad de hacer esas transformaciones, pues no se hacen, pues no ocurren.